Gracias, presidente. Pues miren, compañeros, este es un debate interpartidista. Agradecemos el apoyo que nos han brindado varios congresistas que hemos suscrito a este debate. Nuevamente le agradezco al ministro su presencia, al ministro de Industria y Comercio y a los viceministros, particularmente al viceministro de Salud, que sé que es el encargado para darle como el don de la duplicidad. Será ese ministerio que le ha tocado muy duro en este semestre. Nosotros en la Comisión Primera ya habíamos hecho un debate sobre este tema, particularmente la crisis de bares, restaurantes y comercio de entretenimiento que se dio el 10 de junio. Yo lo que puedo manifestar, este debate es como una segunda fase de lo que hicimos en la Comisión Primera, que en aquel momento nos acompañó el ministro de Hacienda y él dijo: es la primera vez que veo una comisión como dando una discusión ya para reactivación económica, y yo creo que en general las conclusiones de ese debate sirvieron para que ya veamos algunos avances en reactivación económica en el país. Está lo de los restaurantes, que ha venido avanzando en ciudades como Bogotá, igualmente el tema de bares y consumo de licor. Ayer salió ya el protocolo para el consumo en rumba nocturna. También gracias a esa reunión se han venido haciendo agenda en las regiones sectorizadas. Con el ministro de Industria y Comercio inició una agenda de reactivación del turismo en la Amazonía colombiana. Acá está la evidencia de la reunión que se tuvo en el departamento de Caquetá. Gracias, ministro. Pero sobre el debate vamos a hacernos cuestionamientos muy generales que esperamos puedan tener aclaración el día de hoy. Primero, el fondo de emergencia que se creó para el COVID-19, ¿será que puede ofertar también créditos para los comerciantes pequeños, la pequeña industria y las entidades territoriales? Porque con el anuncio del crédito de Avianca, digamos, donde la crítica sigue siendo constante, el exministro Juan Camilo Restrepo ayer nomás tuiteó: muy raro todo esto de Avianca, el gobierno anunció un crédito por $370 millones antes de evaluar los riesgos de dicho crédito, riesgos cuyo estudio se contrató después del anuncio. Mientras tanto, en la bolsa se negociaron acciones antes del anuncio, información privilegiada. Este tuit de un exministro de Colombia es bien complejo. Ojalá el viceministro Zárate nos pueda aclarar un poco cómo es eso de la reactivación económica de la aviación y en particular el crédito a Avianca. Pero si hubo plata para Avianca, tiene que haber plata para los comerciantes pequeños, para la pequeña industria y para las entidades territoriales. Eso debe quedar claro acá y ojalá nos digan cuánta plata es que va a darse en esos créditos. Igualmente los comerciantes están preguntando y qué pasa con el subsidio a la nómina, hasta cuándo va definitivamente. Quisiéramos conocer en detalle la estrategia de la reactivación del empleo, cómo se va a desarrollar, quién orienta el plan de reactivación económica. Eso quedó en manos de qué cartera o es un tema exclusivo del presidente de la República. ¿Cómo va a ser la recuperación de los ingresos fiscales de las entidades territoriales, particularmente de los departamentos, que han visto disminuir su tributación por las bebidas alcohólicas, por el vino y las cervezas? En el informe que nosotros tenemos, nos dicen que a la fecha ya se evidencia que 1.2 billones de pesos menos, 1.2 billones de pesos menos. Les decía entonces, el tema de la afectación que tuvieron los ingresos fiscales de los departamentos, que nos ha dicho la Federación Nacional de Departamentos que alrededor de 1.2 billones ya dejaron de recaudarse, particularmente por los impuestos de licores, bebida y cerveza. La misma Federación de Departamentos en el mes de abril había hecho una propuesta de oferta de créditos del FOME. No se nos ha explicado de parte del Ministerio de Hacienda si esa propuesta fue acogida o no. Y ya algunas entidades territoriales están empezando a tramitar créditos. Por ejemplo, el caso del departamento de Caquetá, donde es uno de los pocos departamentos de Colombia donde actualmente no está endeudado,
y ya presentó una oferta a la Asamblea del Caquetá, en este caso, que se le autorice un cupo de endeudamiento para gastos de funcionamiento, lo cual me llama mucho la atención. Entonces, ir a la banca privada para gastos de funcionamiento, yo creo que es un tema que debe coordinarse. Es preferible que la oferta de crédito, si es para esto, saliera del FOME. También, ¿qué va a ocurrir para garantizar ingresos fiscales que tienen destinación específica para el sector salud? Porque al disminuir la tributación de las bebidas alcohólicas, las entidades territoriales, los departamentos no van a tener plata para garantizar inversiones en el sector salud, en el tema de deporte, que son criterios de destinación específica. Quisiéramos que el ministro Palacios nos comente un poco cómo va la implementación de los pilotos de reactivación económica, porque sabemos que esto está a cargo de las alcaldías, pero tienen una autorización del Ministerio del Interior y nos han dicho que hay un colapso en el Ministerio del Interior para dar trámite a estas solicitudes de pilotos. Si nos pueden decir qué mecanismos están haciendo para hacer un poco más eficiente este procedimiento, o si no es verdad lo que se nos ha dicho a nosotros de parte de los gremios que participan algunos en este debate. Y el Ministerio de Salud, que tiene unos retos muy grandes, a que le agradecemos muchísimo, ministro Moscoso. No me voy a cansar de agradecerle a usted, que solo usted y su equipo y el señor ministro de Salud nos ayudaron en el departamento del Caquetá para evitar que nuestro sistema de salud colapsara. Y todos esos ventiladores, alrededor de 65 ventiladores que ustedes hicieron llegar y robustecieron la unidad de cuidados intensivos que hay en el departamento del Caquetá, pues nos ayudaron a salvar muchas vidas. Este es un reconocimiento que se debe hacer exclusivo al Ministerio de Salud y pues evidentemente al gobierno del presidente Duque. Gracias, ministro, pero los retos son de todos los días y entonces algunas regiones que no han alcanzado el pico de la pandemia, ¿cómo se va a dar esa reactivación en la economía sin que eso genere que la pandemia siga creciendo? Y particularmente aquellas regiones donde su sistema de salud es mucho más limitado, como son las regiones de la Amazonía colombiana. E igualmente la preocupación que nos asiste con los rebrotes del COVID. ¿Qué piensa el Ministerio de Salud sobre el rebrote del COVID? ¿Cuándo se puede dar eso y en qué regiones se va a dar? Y cómo evitar que eso ocurra con todos estos procedimientos de reactivación económica que se han dado y que se van a dar en las siguientes semanas en el país. Pues estos son los datos de ayer, donde se evidencian que hay unas regiones donde el COVID sigue creciendo de manera muy notoria, y yo llamo la atención particularmente de los temas de la Amazonía colombiana, porque pues es una región que tiene un sistema de salud mucho más deficitario que en el resto de Colombia, y particularmente el caso del Caquetá, que lamentablemente se posicionó como el departamento con más casos de COVID en la mitad del país, y llevamos la cifra de más de 7.000 casos de COVID y la economía está pidiendo a gritos que se reactive. Ahora, yo quiero hacer una propuesta en este debate, y es que entendamos que nuestro país es un país de regiones, y reactivar la economía en el Caribe, en la costa atlántica colombiana o en el Pacífico colombiano es distinto a reactivarla en Bogotá o en Antioquia o en la Amazonía. En ese sentido, yo quisiera que pudiéramos orientar con el gobierno nacional que la reactivación económica también tenga unos criterios diferenciales. Por ejemplo, hoy quiero tratar con ustedes rápidamente el caso del departamento del Caquetá. En el Caquetá la reactivación económica va de la mano de la leche y el queso, fundamentalmente de la leche y el queso. Si se reactiva la comercialización de leche y queso, vamos a generar una reactivación en todos los sectores de la productividad y del comercio en esta región del país. El Caquetá es ya uno de los departamentos que está en el ranking de los 5 departamentos que más produce queso, leche y carne. Nuestra categoría de producción es doble propósito. Nosotros tenemos alrededor de 20.000 familias ganaderas en el departamento del Caquetá. Si hablamos de que un litro de leche se está pagando a 1.000 pesos, estábamos diciendo que nosotros tenemos una producción primaria de leche alrededor de 2.000 millones de pesos diarios, que este es la inyección que hace la economía ganadera al Producto Interno Bruto del departamento del Caquetá. Pero aquí no estamos teniendo en cuenta la transformación de la leche en otros productos como el queso o sus derivados que no fueron objeto de estudio para esta presentación. En el Caquetá
solo un municipio, porque si estamos hablando de que el análisis tiene que ser diferencial, debe llevar también a la reactivación económica por municipios. En el caso del departamento de Caquetá, solo un municipio, que es San Vicente del Caguán, tiene una producción de leche de 678.000 litros de leche al día, de un promedio nuestro que es de casi 700.000 litros, de casi 800.000 litros de leche al día en todo el departamento. Es decir, reactivar la economía de la leche y el queso en San Vicente del Caguán tiene una dinámica directa con la economía de toda la región, en este caso el departamento del Caquetá. Evidentemente aquí en esta gráfica se demuestra cómo este año hubo una disminución del pago del precio de la leche. Esta línea más oscura es la que demuestra que a partir de febrero, que coincide con la pandemia, ha disminuido el valor del precio de la leche en el departamento del Caquetá. Tenemos crisis, digamos, del gremio lácteo, que está asociada a la pandemia, pero también a otros factores de la economía. Entonces, por eso le pedimos al superintendente que nos diera una orientación al respecto. Tenemos todavía muchos problemas de informalidad que genera competencia desleal, especialmente nuestros formadores de leche, las quesilleras del departamento de Caquetá, que están pagando impuestos, que están generando empleo y que tienen que competir con algunas quesilleras ilegales que entran al mercado ilegal del queso en Colombia. El COVID-19 directamente generó una baja comercialización del queso, especialmente porque los grandes compradores de queso en Colombia, para el caso del departamento de Caquetá, que es el Chocó e igualmente el Valle del Cauca, disminuyeron su compra de queso. Además de la denuncia que se hizo de la importación de leche en el país, lo cual generó que para el caso del departamento del Caquetá las ventas hayan reducido, se bajaron las ventas en aproximadamente un 80%. Paralelo a esto, hay una dificultad también que no existe una política pública como muy clara, muy concreta para promover compras públicas del queso y la leche que entren, por ejemplo, a los programas nutricionales del plan del PAE o del Instituto Colombiano de Educación Nacional, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, perdón. Frente a la importación de leche, lo que se denunció fue que se habían importado alrededor de 43.000 toneladas de leche este año y que varias empresas importantes de Colombia del sector del lácteo estaban importando, una de ellas con presencia en el departamento del Caquetá, que es la empresa Nestlé de Colombia, que se había denunciado, habían importado alrededor de casi 5.000 toneladas de leche, lo cual nos genera un problema muy evidenciado de excedentes de leche en departamentos de Caquetá, Nariño, Huila, Meta, Arauca y el departamento del Cauca, además de una competencia desleal entre las industrias. Nosotros quisiéramos generar unas propuestas acá sobre esta discusión en particular, insisto, es plantear la idea de que la reactivación económica en Colombia tiene que ir de la mano de un criterio diferencial para cada región, de acuerdo a las dinámicas económicas de cada región del país. En este caso, el sector de la leche, pues hay que promover compras públicas, promover que la minuta del plan anual de alimentación escolar incluya también la leche y el queso, promover que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar compre leche y queso, e igualmente que las fuerzas militares con alta presencia en la Amazonía colombiana y particularmente en el Caquetá pudieran garantizar compras públicas de leche y queso a los productores locales para garantizar una estabilidad a raíz de la falta de comercialización y las dificultades que hemos tenido en la demanda de leche y queso en el interior del país. Y por otro lado, una digamos, guerra frontal contra la informalidad para evitar la competencia desleal que se está dando actualmente. Esto está muy asociado a resoluciones que emite el Ministerio de Agricultura. Pero, digamos, la crisis económica tiene que tener un contexto generalizado y las inversiones tienen que ir muy orientadas, así como para el gobierno nacional. Es importante reactivar a Avianca. Decía yo, presidente, que así como al gobierno nacional le ha interesado, llevaba rato diciendo esto, entonces estaba hablando yo solo, la reactivación del sector de la aviación y con ese crédito que se le está entregando a Avianca, hay otros sectores de la movilidad y el transporte que requieren apoyo del gobierno nacional.
Y asociado a este tema de la productividad en el departamento del Caquetá y la reactivación económica, pues miren el estado de las vías en el departamento del Caquetá. Miren las vías al sur del Caquetá que comunican de Valparaíso a Solita, un área productora de leche del departamento del Caquetá. ¡Hey! Esto es en una vía que comunica a dos municipios, pero les muestro la vía que comunica al departamento del Caquetá con el interior del país, que de hecho es la única vía, la más importante que nos comunica a nosotros, que es la vía Florencia-Suaza, la vía que comunica de Florencia hacia el interior del país, por donde sale nuestro queso, por donde sale nuestra leche, por donde debería salir nuestro queso y nuestra leche en este proceso de reactivación económica. Pues mire, el carro del queso casi se lo lleva hasta Avalancha. Entonces, presidente, esto ocurrió esta semana en el departamento del Caquetá. Esta es una situación que nos aflige, digamos, porque si vamos a hablar de reactivación económica tenemos que hablar de todo, absolutamente de todo. Y esa es la proposición de debate que estamos planteando el día de hoy, que hagamos este criterio nacional sobre cómo vamos a reactivar la economía, pero creemos un criterio diferencial para las regiones, porque de lo contrario, lo que va a ocurrir es más pobreza, más pobreza, más pobreza y en algunas regiones más conflictividad. Gracias, querido presidente.